carreras STEM, ¿qué motiva a las jóvenes a elegirlas? Contaremos con la valiosa participación de la ingeniera Xiomara Martínez, secretaria general de la UDB, quien es graduada como ingeniera en Ciencias de la Computación, con maestría en Gestión de la Calidad y posgrado en Formación Pedagógica. Actualmente, miembro de IEEE y asesora del grupo de afinidad IEEE UDB Women in Engineering, creadora del programa Science Girl Camp en la Universidad Don Bosco, dedicado a alumnos de bachillerato, cofundadora del programa Promueve en la UDB y programa de empoderamiento para la mujer, miembro y cofundadora de la Red de Mujeres Líderes de Educación Superior, creada en el año 2017, con el objetivo de promover el desarrollo de la mujer a nivel profesional, a fin de lograr que éstas tengan un mayor espacio para aportar en el desarrollo económico de El Salvador. Sin más preámbulos, daremos inicio con la actividad. Después de la intervención tendremos un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Adelante, ingeniera. Puede iniciar. Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha, ingeniera. Ok, bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por permitirme compartir los resultados de esta investigación que realizamos el año pasado. Y también, bueno, gracias por conectarse, ¿verdad? En un jueves a las 7 de la noche, cuando a veces hay muchas actividades que no tiene programadas, porque, bueno, eso nos motiva también a los que nos gusta compartir los resultados de investigaciones a querer, pues, seguir trabajando en esto. Bueno, yo creo que ya la mayoría me conocen porque veo ahí algunos nombres conocidos. Saben que soy ingeniera y que me gusta mucho ver qué más podemos hacer para que más niñas se motiven a estudiar carrera de ingeniería. Yo creo que no solo niñas, sino también más niños, porque en el transcurso de los años que yo tengo de experiencia, también a los niños algunas veces se les ha dificultado o han estudiado una carrera de ingeniería y algunas veces han querido tirar la toalla, ¿verdad? Decir, ¿será que es lo mío eso? ¿Será que traigo para esto? Y que pues las carreras STEM tienen una gran oportunidad laboral y aportan mucho también al desarrollo de un país, no solo en el área tecnológica, sino también en lo económico. Por ello voy a iniciar mi presentación. Eso es lo que me dan ahí privilegios porque ahorita no puedo compartir. Ok, ahora sí. Sobre esta investigación que hicimos el año pasado, que era, digamos que una deuda pendiente que teníamos, sobre todo yo, porque quería basarme en las propuestas que hacemos en datos, ¿verdad? Que es lo que en la investigación a uno le fomenta. Estuve durante un año en un diplomado y ese fue el tema que escogimos, no lo hice sola, lo hice con otros compañeros, pero yo era la única ingeniera. Estaban, los tres que estaban conmigo eran de comunicaciones, me ayudó mucho porque en el análisis de datos y todo el cruce de variables ellos tienen tenemos muchas competencias, pero también me ayudó nos ayudamos entre todos ya en el análisis de esos datos y de poder decir qué podemos hacer, porque el objetivo de hacer una investigación es obtener resultados que nos permitan tomar decisiones, basarnos en lo que está pasando en ese momento, en esa radiografía de ese momento, que es muy diferente a lo que, digamos, yo he visto desde hace algunos años que tengo de estar en la Universidad Don Bosco, cómo estaba, digamos, el interés de las niñas en estudiar una carrera STEM. Pero antes de iniciar, quisiera compartirles un breve mensaje, ¿verdad? Sobre lo que nos sucede a muchas de las mujeres cuando estamos en carrera de ingeniería o estamos estudiando o ya nos encontramos trabajando en esa área. Y siempre salimos como la ingeniera en crisis, ¿verdad? Pero ¿qué es lo bonito cuando uno estudia ingeniería? Que las crisis uno las puede hacer oportunidades. Y por eso me gusta esa frase que dice, tranquila, toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Entonces quiero comenzar con eso porque todos los que están ahora, chicos y chicas conectadas, de una u otra forma están relacionados
con la ingeniería y viven crisis constantemente en un ciclo. Cuando trabajen ya lo van a vivir, viven una crisis en la familia, o sea, en cualquier momento. Pero lo bueno es decirnos tranquilos, toda crisis tiene una solución y si no vean cómo nos pasó con la pandemia, ¿verdad? Hubo una solución, hubieron vacunas, los que nos enfermamos pues ya no está tan grave como antes, los que no se han enfermado pues todavía qué bueno, pero para todo, hasta para la guerra se han dado soluciones y no vean lo que pasó hace poco con Rusia, ¿verdad? Y ese otro país, y pues las cosas han ido. Entonces, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Yo creo que lo más importante aquí es un aprendizaje. Y creo que las crisis cambian también con el tiempo. Y puse también esta otra imagen que me gusta mucho porque muchas de las que están aquí son niñas, chicas. Entonces, me gusta esta imagen, me gusta mucho porque además que es algo cómica, pero es algo, a mí me da como ternura, ver decir, bueno, buen día, ¿a qué hora llega el ingeniero, verdad? Eso es lo que siempre se preguntan. Entonces, aquí está la ingeniera. E incluso hay que decirnos ingenieras, ¿verdad? No ingenieros. Aquí estamos y también a mí me pasó muchas veces, o todavía me pasa, ¿verdad? Que hay gente que no piensa, que se le imagina que quizás no soy ingeniera o que me ven muy joven frente a un área o un mundo de hombres. Entonces, es como darnos el espacio para poder decir, aquí vengo yo, ¿verdad? Aquí está, con esa sonrisa que tiene esa niña, y aunque por dentro nosotros estemos con muchos temores. Y con base a eso, bueno, quiero compartir lo que encontramos nosotros en esta investigación que realizamos. Bueno, y como en toda investigación, los que conocen un poco o se están formando en eso, han escuchado, ¿verdad? Que hay que hacer un análisis, ¿verdad? Una situación de cómo estamos, un análisis más o menos como un estudio de qué es lo que han habido, qué investigaciones, el estado del arte que se menciona ahora, qué hay antes de lo que nosotros investigamos. La verdad que en áreas STEM hay muy poco de eso. Yo creo que es una oportunidad, sobre todo a nivel de educación media, que se pueda fomentar en las niñas que se interesen por una carrera STEM. Es muy poco lo que hay. Y también aquellos factores que influyen para que en determinados países, regiones, las niñas opten por estas carreras. Y bueno, lo que nos llevó a nosotros a querer investigar, sobre todo era porque veíamos en nuestras estadísticas internas en la UDB, y eso a nivel mundial es casi lo mismo, la poca participación de mujeres en carreras STEM, que ha mejorado, por supuesto, muchísimo. Nosotros después de 10 años de tener un ScienceGirl, hemos aumentado en más de un 10% de niñas estudiando carreras STEM. Por suerte, la tendencia es a subir, pero no a lograr el 50% mujeres y 50% hombres, al menos no en carreras STEM. Y se van a dar cuenta cuando les muestre los datos, lo triste que es que las niñas no están pensando en hacer una carrera STEM. No la gran mayoría. El acercamiento a los jóvenes por medio de programas como el Science Girl Camp, también nosotros tenemos un programa que nos ha permitido que algunas niñas se interesen por carreras STEM, y algunos de ustedes pues nos lo conocen, han sido parte. Entonces queríamos ver qué más podemos hacer. Y también algo que nos caracteriza es porque como salesianos siempre estamos viendo cómo podemos aportar para que esas áreas técnicas no solo estén cubiertas por hombres, sino también por mujeres. Entonces, por eso es que esas fueron las consideraciones que nos llevaron a decidir nuestro tema de investigación. Y la verdad es que es tan bonito cuando uno entra en este mundo de investigación. Yo les confieso, no soy experta. Inicié con esto, he tenido críticas también, ¿verdad? Y esas críticas, a pesar que me han hecho a veces llorar y decir, si yo sé de STEM, y porque me pasó cuando presenté la primera vez los resultados de esta investigación, tuve una crítica de alguien que es un doctor, y me decía, mire, la investigación le falta eso, le falta aquello, bueno, un montón de cosas. Y no solo la mía, sino la de otros compañeros, porque presentamos las 4 investigaciones que habíamos hecho en este diplomado. Pero creo que al final eso lo tomé como un aprendizaje. Es decir, bueno,
todavía hoy que estaba preparando el tema nuevamente, dije, bueno, es algo que tengo que continuar haciendo, porque de ese análisis han salido tantas cosas que uno puede ir profundizando cada vez más en estos temas que a uno le interesan. Bien, como resumen, ¿qué incluye nuestra investigación? Lo primero que nosotros queríamos identificar era hacer una investigación cuantitativa descriptiva, no es investigación cualitativa, sino está basada en datos numéricos, ¿verdad? No era cualitativa porque no estábamos haciendo un grupo focal, sino que hicimos un instrumento, un cuestionario, para conocer el interés de las niñas en estas carreras. Y queríamos identificar si los factores intrínsecos o los extrínsecos eran las que motivaban a las nuevas generaciones de mujeres, es decir, que lo intrínseco es lo que en realidad a mí me mueve, qué quiero ser, ese desafío, ese interés, y lo extrínseco es lo que externamente influye, si mis padres, si mis amigos, si el colegio, si mi orientación vacacional. Entonces empezamos a ver qué es lo que queríamos conocer, cuáles son esos factores, qué incidencia tienen más, si los intrínsecos, los extrínsecos, y qué las motivaba a esas niñas a estudiar una carrera universitaria en las áreas STEM. Y la muestra incluyó 5 instituciones de educación media del municipio de Soyapango. Nuestra docente, tutora, no siempre nos decía, ¿verdad?, que teníamos que delimitar mucho nuestra investigación, porque a veces uno dice, quiero investigar y quiero aplicarlo al municipio al departamento de San Salvador. Bueno, es demasiado. Y a veces los datos, hay tendencias en los datos, ¿verdad?, que se repiten. Entonces, claro, estoy segura que no debe ser lo mismo los resultados en un municipio de Soyapango que en un municipio de San Salvador, o en un municipio, por ejemplo, de un departamento de Oriente o de Occidente, a lo que podría ser en el Gran San Salvador. Pero nos dan algunos datos que nos van orientando. Las jóvenes participantes cursaban el último año de bachillerato en el año 2021 y las edades oscilaban entre 16 y 18 años. Lo más difícil de una investigación, además de hacer el análisis de datos, es que nos llenen el instrumento de evaluación. Es lo más difícil. Iniciamos con 10 colegios, le llamábamos a los directores, y más que todavía estábamos estaban más virtual que presencial. Algunas sí nos lo llenaban. Bueno, ¿qué no hicimos, verdad? Contactos que teníamos con colegios, pero al final se logró. Y obtuvimos estos resultados, ¿verdad? Estas 5 instituciones de Soyapango, y ya vamos a ver qué fue lo que obtuvimos. ¿Cuáles son las palabras claves de nuestra investigación? Bueno, la elección de carrera STEM, jóvenes estudiantes de bachillerato de educación media, los factores intrínsecos y aquellos factores extrínsecos que les había mencionado inicialmente. Bien, para ello teníamos nosotros una base teórica, de qué es lo que habíamos identificado. Y ya hay algunas investigaciones a nivel general que nos iban dando aquellos factores que por lo general influyen al momento de estudiar una carrera universitaria, que puede ser la familia, que puede ser una tradición en la familia, ¿verdad? A veces se dice, si en mi familia hay médicos, la tendencia es que van a haber médicos, si en mi familia hay músicos, la influencia de los padres de familia, por supuesto, pero también la influencia de los amigos, la influencia de una persona que sea referente en el tema o el área que quieren estudiar. Y las motivaciones intrínsecas, que creo que a veces nosotros no valoramos mucho eso como personas, porque le damos más peso a lo externo, a decir, bueno, quisiera estudiar porque he escuchado que voy a ganar más, porque he escuchado que, o porque mi papá dice que, pero no le doy valor a muchas veces a lo que yo siento, a lo que yo quiero ser, a cómo me veo en el futuro. Y me gustó mucho los resultados que tuvimos acá, porque las niñas de esta generación, por lo menos las que nosotros entrevistamos, porque también hicimos unas entrevistas, y no solo a estudiantes, sino también a profesores, estaban más seguras de lo que ellas querían ser, o sea, qué querían lograr, cómo se veían en un futuro.
Y por supuesto también hay factores extrínsecos que son vinculados a decisiones tomadas a partir de recomendaciones o consejos de terceros, como anteriormente lo había dicho. Y tradicionalmente encontrábamos en la base teórica que teníamos que por lo general las mujeres tomamos un rol de cuidadoras, de formación, de educación. Tradicionalmente, si ustedes ven en los perfiles de mujeres que se dedican a la educación, que son maestras, la mayoría son de sexo femenino. Es igual que en el área de salud, ¿verdad? Enfermeras, enfermeros se ve hasta raro, ¿verdad? Entonces, está muy inclinado al rol de cuidar, ¿verdad? De poder formar y educar. Y la pandemia también lo ha incrementado. ¿Por qué? Porque después de haber vivido una crisis sanitaria, muchas niñas quieren estudiar carreras relacionadas a STEM, pero relacionadas a las ciencias, a la medicina. Pero estos estereotipos también no quiere decir que son fijos, sino que poco a poco han ido cambiando, pero todavía predominan aún en bastante medida. La elección de estudios posteriores a la etapa escolar está muy marcada también según la base teórica, eso es lo que dice la teoría, ¿verdad? Pero como hemos aprendido en investigación, lo que vamos a hacer es que lo que dice la teoría vamos a comparar si lo que ahora está pasando aún se mantiene. Entonces, en la teoría nos decía de que está muy marcado por estereotipos de género y la percepción de los roles de géneros tradicionales. ¿Qué significa esto? Sabemos que en las ingenierías, digamos, de forma tradicional, están pensadas para hombres. Incluso en el ejemplo que poníamos al inicio de la niña, ¿verdad? Donde está el ingeniero, no está relacionado a una niña. O sea, siempre se imaginan, incluso si ustedes ven videos, se imaginan a un niño. Pero las nuevas generaciones ya no, o sea, siempre están también buscando roles de niñas. Y eso es porque está asimilado de los primeros niveles educativos. A mí me gusta ver ahora en algunos videos niñas de 8 o 9 años que hablan de ser mujeres astrónomas, de estudiar ciencia, de que pueden hacer lo que ellas quieran por esas motivaciones intrínsecas que también cada vez más las niñas están desarrollando. Bueno, en el instrumento utilizado, digamos, para poder tener un perfil de las niñas que estarían aplicando a esta investigación, hicimos algunas variables que identificamos, las definimos en tres tipos de variables: la sociodemográfica, edad, institución de procedencia, personas con quienes viven, si ellas han decidido continuar estudiando y qué carrera quiere estudiar en la universidad, y eso es algo también que nos alegra mucho. Ahora, por lo general, ya las niñas ya no son la primera generación en su familia que están estudiando, sino que ya son la segunda. Quiere decir que ya tuvieron una hermana o la mamá o el papá ya es graduado universitario. Eso les da un mayor capital cultural, capital económico, que les permite también poder continuar una carrera universitaria. Claro, no es la gran mayoría, pero los números van subiendo cada vez más. Y las variables relacionadas con los factores intrínsecos, que si la elección de la carrera estaba ligada a una tradición familiar, los motivos que ellas tuvieron para elegir una carrera universitaria, si la elección de ellas era porque recibiría un buen trabajo o un buen salario, o si estaba optando a una carrera porque le gustaba la matemática, la física, la tecnología o la química. Y los factores extrínsecos están relacionados a la influencia para la elección de la carrera de los padres. ¿Qué tanto influyen sus padres, sus amigos, sus docentes o tutores, el orientador o psicólogo? Y en eso creo que también es una deuda pendiente de todo el sistema educativo, es que la orientación psicológica, la orientación vocacional y psicológica no existe en muchos colegios. ¿Verdad? Eso no lo tienen como una prioridad, incluso no tienen psicólogos. Si también estos factores extrínsecos estaban influenciados por los prejuicios o los estereotipos en la elección de carrera. ¿Qué significa eso? Que de tu casa te digan, no, ingeniería civil no es para niñas, no, ingeniería eléctrica no es para niñas. Entonces, ¿qué tanto estaba influenciado eso? Y finalmente, ¿cómo influenciaba el consejo, la opinión y el ejemplo
de alguien a quien admiraban, que si eso influenciaba en la decisión de continuar sus estudios universitarios. Entonces eso fue, digamos, en términos generales, lo que nuestro instrumento quería evaluar para poder después obtener los resultados. Bien, después de tener toda esta base teórica que les compartía, de definir nuestro instrumento, de buscar los colegios e instituciones a los cuales le íbamos a aplicar, todo lo hicimos en línea, ¿verdad? A través de Google, a través de una aplicación, no fue Google Forms, fue otra cuestión pro utilizamos para poder obtener los resultados. Obtuvimos lo siguiente. Y fue muy interesante esta parte porque el 52.15% de las estudiantes encuestadas viven con ambos padres, papá y mamá. ¿Qué significa esto? Que de ese 100% de niñas que nosotros evaluamos, que participaron en nuestra muestra, solo ese 50% es la que tiene la probabilidad de seguir una carrera universitaria sin tener que dejar de estudiar durante el tiempo que dure la carrera. Porque el 36.89% que solo vive con su mamá, ellos manifestaban que era muy difícil estudiar al menos una carrera STEM. No decían que no iban a estudiar en la universidad, pero para una carrera STEM únicamente podían estudiar si tenían un apoyo a través de una beca, porque las dificultades económicas eran mucho más grandes. Y eso es algo lógico, ¿verdad? No es lo mismo que mamá y papá aporte a la economía de casa que solo lo tenga que hacer la mamá. Y por lo general muchas veces son madres solteras o que no tienen un apoyo económico adicional y que tienen más hijos. Cuando viven con ambos padres, el 96.33% tiene decidido ir a la universidad. O sea, significa que de las que dijeron que viven con ambos padres, casi un 100% va a seguir en la universidad, o sea, tiene más posibilidades de que continúe una carrera universitaria. Cuando el sostén es económico, es la madre, el porcentaje de alumnas con perspectivas universitarias es de 85%. Y eso significa que ese 85% puede, durante el tiempo de duración de la carrera, aumentar la deserción estudiantil, porque va a iniciar y posiblemente no continúe una carrera, ¿verdad? Por las dificultades económicas que se puedan dar. El 8.78% de la muestra está en riesgo de no continuar estudios universitarios. O sea, de toda la población había un 8.78% que posiblemente no iba a seguir. De este porcentaje, el 77.78% proviene de la educación pública. Y el factor que más asocian con la probabilidad de seguir sus estudios superiores es lo económico. Entonces aquí encontramos, digamos, tres cosas, y eso es de todo el estudio, porque aquí todavía no está separado por carreras STEM. Aquí es la población total que tuvimos. Las que viven con papá y mamá tienen más probabilidad de estudiar una carrera universitaria, las que solo viven con su mamá difícilmente pueden iniciar, pero no una carrera STEM. Y también el otro tema que son del sector público, ¿verdad? Las que provienen del sector público, el factor que más asocian con la probabilidad de seguir estudiando es el económico. Claro, pagan menos en la institución, a veces es gratuito, pero también tiene que ver con lo que les decía al inicio, la orientación vocacional en esas instituciones es bastante deficiente o no existe. ¿Qué más encontramos en los resultados? Las que afirmaron continuar sus estudios universitarios representan el 92.23%. Y de estas, únicamente un 46.6% cursará una carrera en el área STEM. O sea, menos del 50%. Pero lo más interesante es que de la carrera STEM, que yo cuando veía esos datos, les digo, yo me dolía mucho, porque yo, por el tema STEM, es fomentar que más niñas, pero la mayoría, el 70.83% de las que dijeron STEM, porque en STEM también está ciencia, está la medicina, dijo que estaría interesado, pero en una carrera ligada a la medicina, ya fuera enfermería, anestesiología, fisioterapia, o sea, es una carrera ligada a eso. Entonces los datos nos dicen que muchas de las niñas todavía tienen ese estereotipo o un patrón tradicional que en las áreas de medicina las mujeres optan más por esas carreras.
y únicamente un 19% deseaba estudiar alguna especialidad en ingeniería, ya sea sistemas, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, entre otros. Entonces, estos son los datos que nos mostraban en esa, digamos, con esa muestra, cómo estaba el interés de estudiar una carrera STEM. Entonces, si vemos en términos generales, un 20% de una población de estudiantes de bachillerato del año 2019 decía yo quiero estudiar una carrera relacionada con ingeniería. Pero también al ver el área de medicina, y eso es el marco teórico nos lo dice, se recuerdan que les decía al inicio que las mujeres son vistas más como la cuidadora, la educadora. También hay una fuerte tendencia por lo que ha pasado con este problema del COVID y la emergencia sanitaria, que también a las niñas les ha interesado más estudiar carreras de ciencia. Pero si fuera ciencia pura, si van a estudiar física, química, biología, pero es muy pocas las niñas que van a estudiar eso, sino que se van más por áreas, como les decía, médico, o por también estudiar enfermería o otras áreas relacionadas a la salud de 5 años. Y ahí viene también el contraste de lo difícil, y ustedes lo han de haber visto durante la crisis que hubo, cuántos médicos hacían una gran fila para encontrar un empleo y tener una plaza en el gobierno. Y yo eso lo digo mucho con propiedad porque tengo una hermana que está en el área de salud y le ha costado tanto tener una plaza fija en esa área, y es licenciada en radiología. Entonces tampoco es que la demanda laboral sea tan alta como para poder emplearte rápidamente, a diferencia de las carreras de ingeniería o técnicas especializadas, que la demanda es muy alta. Además de estos resultados, el 57.29% de las jóvenes que estudiarían una carrera STEM viven con ambos padres. Eso es bueno, porque significa que ese grupo, la gran mayoría, sí van a poder estudiar una carrera universitaria y posiblemente la deserción sea menor, porque tienen el apoyo de ambos padres. El 29.17% de las jóvenes que cursarán una carrera del área STEM viven solamente con su madre. No quiere decir que no lo van a poder lograr. Posiblemente, si tienen esa motivación intrínseca, consigan una beca. Bueno, tantas cosas que uno puede ver en jóvenes cuando llegan a su graduación y han pasado situaciones difíciles y lo logran, siempre y cuando tengan esa motivación. Otros factores importantes a la hora de elegir la carrera en estas jóvenes fueron tener una buena autoimagen y encontrar un buen trabajo. Eso es algo que también me gustó y por eso ponía esa foto. Porque muchas de nosotras, las ingenieras, en algún momento de nuestra vida tenemos ese factor intrínseco de creer en nosotras mismas nos cuesta mucho. Y creo que a los hombres también, pero en menor medida, no lo demuestran. Las mujeres sí. Nos sentimos siempre como con ese temor a fracasar, ese temor a poder salir adelante. Entonces, esa buena autoimagen y encontrar un buen trabajo, en hallarlo en niñas de 17, 18, 19 años, y quizás ya ahora 20 algunas, es un valor agregado que yo no veía antes en niñas que ingresaban a la universidad. Y lo digo porque en el Science, que ya tenemos prácticamente 10 años de implementarlo, veía que muchas jóvenes también tenían miedo de hacer una carrera de ingeniería porque sus papás les decían que no, que les daba miedo, y tal vez los papás no era por no quererlo hacer, sino que por temor a fracasar. A veces los papás también cometemos ese error de querer sobreproteger mucho a nuestros hijos. Entonces decimos, no, mejor que estudie algo que no les sea tan difícil, ya sea niñas o niños. Entonces, por eso creo que esos datos son bien interesantes, porque esa nueva generación como que está más segura de que puede lograr y encontrar un buen trabajo. Quizás muchos de ustedes cuando iniciaron una carrera en STEM, yo igual, ¿verdad? Nunca pensé en un buen trabajo, sí quería ganar y tener una oportunidad para mi familia, pero que ya lo vayan pensando desde esta edad es algo muy bueno. Las participantes mencionan que su decisión de estudios STEM tienen una fuerte vinculación con las necesidades de autorrealización y reconocimiento, que significa que son niñas que confían más en ellas mismas y tal vez no es porque digan, es que son más seguras, no, es porque ven en otras personas, mujeres también, que lo están haciendo y lo están logrando. Entonces, ya vamos a ver el tema de los role models, que es algo que salió bastante en este estudio. Entonces,
No es porque decir, bueno, es que las niñas ahora son más seguras y es diferente a una niña que se graduó hace 6 años de bachillerato, no. Ellas ven role model, ven campañas, ven niñas haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Como Greta, que hace cosas tan diferentes y también es una persona que la siguen mucho. Entonces, ¿qué es lo que las niñas les está moviendo para poder decir, yo quiero estudiar una carrera STEM porque tengo una fuerte vinculación con mi necesidad de autorrealizarme y de tener ese reconocimiento por mí misma? ¿Qué resultados obtuvimos? Se encontró un fuerte lazo de admiración por aquellas personas que han logrado metas, lo que les decía al inicio, que ellas desean alcanzar, convirtiéndose en su fuente de inspiración. Eso significa que necesitamos más role models, y eso lo vemos en campañas, lo vemos en el Día de la Ingeniera, en cada evento del Día de la Ingeniera a nivel internacional, que en marco de eso estamos haciendo este webinar, pero es más visible, o sea, decir, sí puedo ver mujeres que están desempeñándose en cargos de ingeniería. Entonces eso las mueve, eso les da a ellas un interés, les da quizás nos da a muchas de nosotras hasta, es como darnos una palmita en la espalda de decir, mira, otra lo hizo, vos también lo vas a lograr, o sea, no es que sos la única, o sea, también hay otras que están ahí. Entonces creo que eso como que nos hace sentirnos más en comunidad. La importancia de que revisen esos ejemplos de mujeres profesionales destacadas en diferentes áreas, y mujeres y hombres, en las decisiones de carrera de las jóvenes, porque no solamente hablan de mujeres, también de hombres, ¿verdad? Que son ejemplos de profesionales que les permiten a ellas decir, yo también puedo lograr. Los datos nos muestran que las necesidades de estas jóvenes se basan en sus necesidades y deseos personales, más que en factores ligados a la influencia familiar. Ya las niñas, si su papá le dice, usted no va a ser capaz de estudiar una carrera de ingeniería porque no es tan buena para ingeniería, eso ya no lo creen. Y lo más bonito es que los papás no se lo dicen en esta generación, ¿verdad? Las niñas decían, no, mi papá nunca me ha dicho que no creen que yo lo vaya a lograr. Diferente era, como les decía, algunos años, que las mamás eran las que teníamos que convencer que sus hijas se podían. Aquí no. La generación dice, sí, mi mamá confía en mí, mi papá dice, claro, hija, yo la apoyo en todo lo que usted quiera hacer. Y eso también está ligado un poco a lo que les decía yo de la nueva generación, o sea, que algunas no son hijas de primera generación, sino que ya han tenido en su familia personas que se han graduado en la universidad. Entonces, esos son datos que son bien interesantes conocer, porque podemos decir que cada vez más las niñas están optando por estudiar lo que a ellas les gusta, independientemente sea una carrera STEM. La elección de las carreras STEM se basa en sus gustos y deseos propios, es decir, las niñas dicen, yo quiero una carrera STEM porque a mí me gusta, porque me gustaría participar en algo muy relacionado a algo que yo quiero crear, que yo quiero en un futuro ser referente en una empresa, no sé. Pero eso es lo que más ellas mencionan. Y no existen esos factores externos que impongan esta decisión, ¿verdad? Es decir, que ellas piensen, no, es que difícilmente para las mujeres no es fácil llegar a estudiar una carrera de ingeniería. Claro, mujeres y hombres no es fácil, como toda carrera. Pero el mundo también les está diciendo, jóvenes, ustedes pueden. Otro de los datos que vale la pena destacar es que al menos en estas jóvenes pesa mucho la figura de alguien a quien admiran que la opinión y el consejo de sus padres. O sea, no es solamente, bueno, papá y mamá lo respetan, los escuchan, pero pesa más su docente, su tutor, el role model que puedan tener, un amigo que esté estudiando una carrera relacionada a lo que a ella les gusta. Eso es lo que más valoran. El consejo de sus padres lo escuchan, pero no es algo que le dan tanto valor. Y a la hora de elegir carrera, en esas jóvenes siempre piensan mucho en la buena autoimagen y encontrar un buen trabajo. En encontrar un buen trabajo todavía hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque las niñas no llegan todavía a identificar en dónde pueden trabajar. Entonces es algo que desde temprana edad, desde que estoy optando por estudiar una carrera universitaria de la orientación vocacional, deberíamos de preguntarnos, ¿dónde puedes trabajar? ¿Dónde te vas a emplear? Creo que a muchos de nosotros cuando estudiamos una carrera no nos preguntaban eso.
¿verdad? Y cuando llegamos a estar en cuarto año, tercero, empezamos a sentir esas maripositas y dónde voy a trabajar y qué voy a hacer y cómo va a ser el ambiente. Entonces, creo que eso también ayuda mucho para que ellas puedan tomar las mejores decisiones. Habían también en estos resultados algunas preguntas que nosotros interrelacionamos, que estaban muy vinculadas a factores de incidencia familiar. Por ejemplo, que si en algún momento, si el papá le decía que no era posible que ella estudiara una carrera STEM, para ella la iba a desmotivar. Entonces eso no pasaba. Y también lo bueno que, como les decía al inicio, es que muy pocos los papás les dicen eso. Más de algunos se lo va a decir, mira hija, creo que no es tan fácil. Pero sí, eso no las detenía, porque estaba basada la decisión en sus gustos y en sus habilidades. Y eso que nos gustó mucho también es que esas jóvenes están tan convencidas que no existen prejuicios por parte de sus familias para la carrera que ellas elijan. O sea, los papás, los tíos, los abuelos, quien sea, que esté ejerciendo ese rol de familia muy cercano, dice, no existen prejuicios por parte de mi familia. No quiere decir que no como antes era que, bueno, si no, esta carrera no, ingeniería química quizás no es bueno para una niña. Entonces, eso ya se está, digamos que se está disminuyendo, ¿verdad? Y eso es una buena noticia. Además, nos dicen de forma general estos datos, nos permiten afirmar que las niñas, que así en términos, digamos, como de resumen, que las niñas que viven con ambos padres en comparación con las que viven solo con su mamá, tienen más oportunidades de continuar con sus estudios universitarios. Y ahí la importancia de tener políticas públicas, eso nos lo decía nuestra tutora, que es la doctora Ana María Soriano, que a nivel nacional, a nivel de país, deberíamos de preocuparnos mucho por esa situación, porque eso que está aquí es la realidad del país. O sea, eso que está esos datos que hemos encontrado acá, ustedes pueden conocer familias que solamente aporta a la casa la mamá o el papá y que a través de políticas públicas, de tener becas, de poder tener esas iniciativas como la metodología STEAM, ¿verdad? Porque está el enfoque STEM, el área STEM, que no es área STEAM, y el enfoque de cómo enseño, cómo aprenden las nuevas generaciones a través del enfoque STEAM, que es muy diferente. Y lo digo porque a veces la gente dice, ¿qué es STEM o STEAM? Es áreas STEM, porque arte y arquitectura no es STEM, no es STEM. Pero el enfoque que hay, la metodología para enseñar ahora a las nuevas generaciones es el enfoque STEAM. Y ahí sí incluye arte, porque es un poco más de creatividad. Incluso pueden ver ustedes ahora mucha publicidad que hay del enfoque STEAM, de la nueva forma de enseñar. México tiene todo un movimiento porque México le ha apostado como política de educación a nivel de país la metodología STEAM. Y lo está haciendo con los colegios, con instituciones de educación desde primaria, o sea que los profesores como enseñan, está dando premios para que puedan innovar en las clases, es algo muy, muy bueno. Entonces, eso es lo que nosotros también, a partir de estos análisis, deberíamos de tener como país. O sea, esas propuestas de políticas públicas que permitan que esa generación que posiblemente se le dificulte más estudiar una carrera universitaria por dificultades económicas tenga acceso. Y es tan duro cuando vemos que nosotros tenemos en el país una única universidad pública y que el número de alumnas o jóvenes que pueden entrar a esa universidad se limita. Imagínense en el área de medicina. Esas niñas dicen, según lo que vimos, las niñas quieren estudiar el área de salud. En la UES, que es la universidad que ellas podrían estudiar, a veces pasa que las niñas que van ahí a estudiar son las hijas de los médicos. Te lo digo porque yo he visto tantos casos también donde ahí está ya la hija del médico tal, que es el neurólogo, ¿verdad? Que trabaja en no sé dónde. Entonces, no tienen esa oportunidad. No quiero decir que también hay gente con escasos recursos que pueda acceder, pero se les hace más difícil. Entonces, ¿cómo podemos? Una niña no puede ir a una universidad privada a estudiar una carrera con el área de medicina porque es mucho más caro. Incluso es algo que está muy monopolizado porque para entrar a un ministerio de salud tiene que ser de la UES, o sea, no es que tengan esa apertura, ¿verdad? Con las instituciones privadas. Entonces,
Es ahí donde revisa la importancia de tener esas políticas de mejora de educación, de acceso a becas, para que esas niñas sigan estudiando. ¿Qué más nos dicen los datos? La decisión de optar por la carrera STEM está vinculada con la presencia o el acompañamiento de un referente o role model. Entonces, niñas, niños, sean role models. Jóvenes, ustedes que están aquí, sean esos role model que las niñas necesitan. Si tienen sobrinas, sobrinitos, no les digan que pueden ser youtubers, ¿verdad? O que pueden ser tiktokeros, o sea, no es eso, ¿verdad? Porque eso es del momento, sino que se enfoquen en algo que quieren ser de su motivación intrínseca y extrínseca. O sea, ¿qué le va a dar? O sea, esa autoimagen no te la va a dar el ser tiktokero o ser estar en las redes sociales. No digo que esté mal, pero ¿qué querés hacer para poder cambiar el mundo? O sea, ¿qué querés para poder ser parte de esa influencia positiva? Y ese role model cada vez es más importante porque necesitamos que más niñas vean que hay otras mujeres que lo hemos podido lograr o que otros hombres lo han podido lograr, con todas las dificultades que se hayan dado en el camino. La elección de este tipo de carreras está relacionada con una decisión personal de autorrealización. Y qué bueno, porque todos queremos ser felices en la vida. Hasta existe el índice de felicidad. Todos queremos que cuando terminemos una carrera universitaria, sentirnos felices. Qué bonito cuando nos graduamos. Es una emoción tan grande para el que se gradúa como para la familia. Cuando empezamos a trabajar, cuando resolvemos un problema en el trabajo. Entonces, todo esto es una forma de como está en la pirámide de Maslow, ¿vea? Cómo yo me autorrealizo, cómo yo soy feliz en lo que hago, o sea, me gusta hacer lo que hago. Que proponemos a través de todo este análisis que encontramos en esta investigación, que es nuestra primera investigación como equipo. En esta investigación participamos a Paola Batle, ella es comunicadora, participó Leopoldo Chicas, él es comunicador también, y Lorena Cortés, que también es comunicadora, y bueno, yo, ¿verdad? Que estuve como ingeniera, pero entre los cuatro, en realidad fue un año en el cual estuvimos aprendiendo y con la dirección de la doctora Ana María Soriano. El obtener esos resultados para nosotros fue algo, digamos, que nos permitió también ir profundizando en algunas cosas que posiblemente a veces observamos. Y eso es lo que permite la investigación. Lo que uno observa muchas veces es una percepción, pero al investigar y obtener datos es la realidad. O sea, es decir, si esto es algo que yo puedo identificar porque se dio en un grupo, en una muestra, y eso se puede hacer una tendencia que se puede dar en otras instituciones. Y muchas veces yo escucho a mis compañeros académicos decir, ¿y será que las niñas no aprenden porque el docente de matemática no le explica muy bien cómo aplicar la matemática? Entonces, cosas así muy generales. Les digo, yo no puedo decir que eso es así porque no tengo los datos. Eso es nada más como los rumores que se dan, ¿verdad? Es que los docentes de matemáticas a veces o de ciencias básicas desmotivan a las niñas porque ahí no, o sea, eso no lo podemos decir, ¿verdad? Y ustedes han visto ahora, eso ni sale aquí, ¿verdad? Las niñas no dicen, mire, es que un docente me dijo que no puedo, al contrario, son los que les dicen que sí pueden. Y les hacen referencia. Aquí tenemos nosotros en esa muestra de una institución privada, un docente que él de ciencias y las motiva tanto a las niñas a hacer ferias tecnológicas, a hacer ferias de ciencias. O sea, eso es algo que podemos ver ya con esos datos que hemos obtenido. ¿Y qué queremos hacer con esto? O sea, para hacer una investigación es, bueno, de lo que hemos analizado, ¿qué podríamos hacer? Primeramente, reforzar los programas de orientación vocacional. Y eso lo pueden hacer desde las universidades, lo pueden hacer ustedes jóvenes como voluntarios, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a crear un programa de voluntariado en el cual queremos tener orientación vocacional. Miren, ¿cuántos psicólogos hay? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a dar su tiempo para orientar a las niñas? O sea, hablar sobre qué quiere ser en un futuro, cómo se ve, cómo optar por la carrera, de qué va a dar, qué es la pregunta que uno tiene cuando ve eso en una universidad, y de qué trata la carrera, y qué voy a ver en esto, y cómo voy a hacer, cuántas materias voy a hacer, toda esa orientación que uno
le ayudaría mucho que alguien le hubiera dicho, mira, así hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que eso también es algo que se puede hacer desde, claro, políticas públicas, pero también no esperemos a que todo nos lo haga el gobierno, sino que nosotros podemos hacer desde donde estamos, desde nuestro metro cuadrado. Programas de mentoría desarrollados por mujeres profesionales en áreas STEM, y aquí yo tengo que hablar de mi casa, ¿verdad? De IEEE, porque ahorita estoy con la camisa de WIE, es que nosotras mujeres mentoras también podamos ser esas referentes para otras niñas en áreas STEM. El que alguien que está en la industria, en Kimberly Clark, que está en La Constancia, que está en Sherwin-Williams, que esté en Ternova, o sea, venga y me diga, miren, eso es lo que yo hago en mi trabajo y eso es lo que ustedes van a poder desarrollar, a quien no le motiva. Entonces, esos programas de mentoría desarrollados por mujeres profesionales, y no solamente en el área tecnológica, sino también hacen los miedos que tenemos, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedos constantemente. Entonces, ¿cómo lo superas? O sea, ¿cómo te ayudas? ¿Qué puedes hacer? Entonces, creo que eso también es algo que se puede continuar haciendo. Aumentar los programas de becas en carreras STEM. Todavía es una deuda pendiente, pero también tenemos que aumentar las niñas estudiando carreras STEM, porque con los números que les dije, que era más o menos un 18%, y yo lo digo eso porque en la UDB sí, muchos organismos de cooperación dicen queremos niñas en carreras STEM, pero muchas veces la cuota no la logramos cubrir porque son más niños. Entonces, sí necesitamos aumentar esos programas de becas en estas carreras. ¿Por qué? Porque las niñas nos lo han dicho, es que yo quisiera hacer una carrera STEM, pero difícilmente si soy, bueno, si los ingresos de mi familia únicamente provienen de mi mamá, no puedo hacerme una carrera, porque sé que es más cara. Entonces, creo que eso también es algo de lo que se puede proponer y continuar haciendo. ¿Qué más? Campamentos científicos, acciones de promoción. Nosotros este año, voy a hacer el comercial, iniciamos un nuevo programa, un campamento científico con Del Sur, y fue tan bonito cuando recibimos, creo que son como 20 niñas, y les pedimos sus expectativas. Yo hice una presentación para el primer encuentro que tuvimos, bueno, una presentación que no había hecho yo, sino que era de mi hija Fátima. Entonces yo la plagié, ¿verdad? Pero con permiso de ella. Y la presenté con las niñas. Pero en eso sí era lo que las niñas, porque cuando les preguntamos por qué quieren ser parte del campamento STEM, a mí me admiró porque pude ver lo que decía esta investigación. Deseos de autorrealización, quieren hacer lo que les gusta, y exactamente es que me gustaría aprender sobre robótica, me gustaría aprender sobre electrónica, quisiera saber sobre energías renovables, me gustaría, porque me gusta ver cómo las mujeres en ingeniería se están abriendo campo, y yo, es que en realidad sí dice, o sea, sí decía nuestro estudio, o sea, es cierto. Entonces, eso también nos permite que las niñas puedan compartir con otras también esos deseos de querer hacer algo diferente. Y motivarlas para que puedan ingresar a esas carreras STEM, pero también aquí hay que decírselo siempre a todas. No es fácil. No es fácil, o sea, no es que, mira, entro y voy a salir súper fácil como en las películas de Disney, sobre todo las anteriores, no, las nuevas, ya un poquito más difícil, pero que a pesar de las dificultades se puede lograr y que si te gusta y tenés ese empuje, ese dinamismo, lo vas a hacer. Y por supuesto, para nosotros desde una institución salesiana es continuar trabajando desde el carisma salesiano a través del sistema preventivo. Llegar a tiempo. Llegar a tiempo significa llegar a esa joven que está en bachillerato, que está pensando qué estudiar, ¿verdad? Que quiere conocer más. Incluso, eso yo se lo digo siempre a las niñas que participan en esos campamentos científicos. Puede ser que no estudies una carrera STEM, puede ser que estudies comunicaciones, que estudies arquitectura o que estudies mercadeo, pero no sabes en qué empresa vas a trabajar. Imagínate que vas a trabajar en una empresa que vende tecnología, por lo menos vas a decir, bueno, yo estuve en el campamento de niñas en ingeniería y al menos sé de qué están hablando. Entonces creo que eso es importante porque uno no sabe en qué rubro de la vida uno va a llegar a trabajar. Entonces eso también para nosotros es de gran valor. Y ese ambiente de cercanía y confianza que solo se da entre pares.
ese ambiente de cercanía y confianza se logra cuando en un campamento científico un tutor es alguien que estudia ingeniería con alguien que está en bachillerato. Entonces, eso creo que entre pares se entienden mejor, que esos jóvenes las jóvenes se sientan animadas para tomar las decisiones que por supuesto las lleven a construir sus proyectos de vida. Y quiero cerrar ya, porque tenía exactamente una hora, ¿verdad? Y bueno, me imagino que hay preguntas, comentarios. Cerrar con dos ejemplos de mujeres que yo admiro mucho, ¿verdad? Que no sé si está por aquí Elena o está Fátima, pero igual está aquí en mi casa, ¿verdad? Porque es mi hija, y yo la admiro mucho. Pero a Elena también, ¿verdad? Y aquí hay más personas que admiro, pero creo que como ellas, me imagino que al inicio no fue fácil, pero miren todo lo que han logrado, ¿verdad? Miren, Elena es la presidenta actual de IEEE, y yo la veo tan activa en un montón de cosas, ¿verdad? Yo no sé cómo hace, ¿verdad? Pero ahí la veo. Y bueno, Fátima, que ustedes la conocen y yo la conozco más, ¿verdad? Pero sí se puede. Esos role models de niñas de 23, de 24 años, mostrémoslos más con las nuevas generaciones, para que digan si es posible llegar a trabajar en una empresa donde me van a dar oportunidad y sobre todo donde la nueva generación le abre la apertura a las mujeres. Quien no le dice, hey, mira, vos no sos capaz, que nos va a tocar a veces aceptar, ¿verdad? Los comentarios machistas de los hombres, pero al final poco a poco nos vamos acostumbrando y les vamos diciendo que las cosas no son como ellos las piensan siempre. Así que yo en realidad admiro mucho a estas dos chicas que representan a un grupo de mujeres que también están detrás de todo este movimiento porque más mujeres estudiamos carreras STEM. Y cierro con esta frase: ingeniera no es suerte, es tu esfuerzo diario, son tus ganas de salir adelante, es ser constante y responsable, y es tu resiliencia aún con miedo y con el dolor que muchas veces solo nosotros sabemos cómo lo sentimos. Así que ánimo, chicas, y pues, y chicos también, un gusto compartir con ustedes. Agradecemos a nuestra ponente por su valioso aporte. En estos momentos daremos inicio al espacio de preguntas si las hay, por lo que solicitamos que puedan escribir su pregunta en el chat para luego dar lectura y que nuestra ponente pueda solventar sus consultas. Creo que hay una de Carletti, Andrea. Sí, Carletti nos pregunta cómo una estudiante, qué acciones podría realizar para apoyar a más niñas que entren al área STEM. Bueno, yo creo que lo primero es sean role models, ¿verdad? Y alguien puede decir, pero si yo apenas estoy en primer año o en segundo año, ¿verdad? Andrea podría decir, pero si yo apenas estoy estudiando mi segundo año, pero estudio un técnico en electrónica. Entonces, eso va a generar un interés. O Carletti, que estudia ingeniería en sistemas, ¿verdad? Entonces, sean esos role models, cuenten su experiencia, cómo decidieron entrar a una carrera STEM, participen en voluntariados, que las vean, ¿verdad? Que vean su rostro. Yo eso siempre se lo digo seamos bien visibles nosotras como mujeres. Aprendamos de los hombres. Los hombres son muy visibles, algunos, otros son más penosos, pero aprendamos a decir, aquí estoy y miren, yo soy la ingeniera, como en la fotito aquella, ¿verdad? Aquí está. Entonces yo creo que eso es algo que podemos hacer desde un inicio, incluso en nuestra misma casa, con nuestra familia, nuestras sobrinas, primos, ¿verdad? Y que hay otras cosas que podemos hacer.
Ok. Alberto Marroquín dice, gracias por compartir su experiencia. Creo que es para nosotros los chicos importante informarnos acerca del sentir de las chicas para saber cómo guiarlas y ser más empáticos. Saludos, ingeniero. Ay, gracias. Qué gusto leer tu comentario, Alberto, que estás hasta allá en Chile haciendo tu maestría, ¿verdad? Y Alberto es también de los chicos que conozco que ha apoyado mucho a las niñas, o sea que también, como él dice, que nosotros seamos más empáticos como hombres a veces hasta les digo yo, es que tienen que aprender a leernos, las mujeres, ¿verdad? Que a veces ustedes, los chicos, entienden más rápido que nosotras, y nosotros somos más lentas. ¿Por qué? Porque ustedes son más prácticos, ¿verdad? Desde pequeñito armar algo rápido, y nosotros nos gusta ir con ser metódicas. Entonces creo que eso es algo que también debemos decirles a los niños, y qué bueno que esta generación también es muy empática y sobre todo también es inclusiva, ¿verdad? Creo que eso es muy bonito. Catherine menciona aquí, muchas gracias por compartir su experiencia, siempre nos da mensajes y nos motiva para seguir avanzando a ser role models en esta área donde cada una de nosotras estamos trabajando e inspirar a las niñas a una carrera STEM. Saludos, ingeniera. Gracias, Catherine. Un gusto. Sí, sigamos siendo ese rol model para la nueva generación. Fátima Oviedo dice, me gustó mucho la frase final. Sin duda alguna, nunca es suerte, sino nuestras ganas y motivaciones. Eh, perdón. Ahora sí. Estaba leyendo el comentario de Fátima. Sin duda alguna, nunca es suerte, sino nuestras ganas y motivaciones por ser mejor, por transformar el mundo, aunque el camino muchas veces se pone difícil. También José Ismael dice, es muy bueno ver los avances que hay en las áreas STEM y los aportes que las niñas pueden dar. Las becas son apoyos que cambian vidas. Gracias, ingeniera. Asimismo, Nicole Chávez dice, muchas gracias, ingeniera Xiomara. Siempre es un gusto escucharla hablar sobre estos temas. Asimismo, Ivette Rosales, gran investigación, definitivamente muy acertados los resultados. Me identifiqué mucho con lo que nos compartió y definitivamente tener un role model es importante para inspirarnos y saber que también podemos. Asimismo, Carolina Molina dice, buenas noches, muchas gracias por la charla, excelente. Mi consulta es, ¿cómo pueden padres y madres, cuidadores, estimular a las niñas para que se interesen en STEM desde la primera infancia? Ay, gracias. Bueno, antes quería agradecer los comentarios, ¿verdad? Decirles, sí, uno se siente muy identificado, ¿verdad? Porque conoce de una u otra forma esa realidad de algunas de ustedes y que definitivamente los miedos existen y que lo que debemos de hacer es superarlos y trabajar en ellos, no superarlos al 100%, siempre van a estar. Y también gracias por, ahí el compañero decía, ¿verdad? Las becas nos cambian vidas definitivamente. Ismael, ¿verdad? Él ha sido becado también de la universidad y él es una maestría en seguridad informática y sabe mucho de ciberseguridad. Entonces, y él estudió becado y muchos de nosotros también. Yo fui becada hace varios años. Entonces, somos ejemplo de que podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Cuando hay oportunidades. Así que no nos rindamos y sigamos luchando por tener un mundo mejor, ¿verdad? Y por estar nosotros siempre alegres por lo que hacemos y por lo que tenemos que hacer todavía. Carolina, un gusto también. Bueno,
¿Qué podemos hacer como padres desde la primera infancia? Primero, quitémonos eso de las muñecas para las niñas y los carros para los niños, ¿verdad? Comprémosles Legos. Y yo lo digo, o sea, esa fue una deuda pendiente, mi hija me lo reclama, ¿verdad? Y yo digo, si es que yo no estaba educada para eso. Ahora, no, o sea, desde ahí empecemos, o sea, porque este juego es de niña, yo también he cometido ese error, no, que tengo niña y niño, a veces a mi hijo le permitía unas cosas y a Fátima no, ¿verdad? Entonces, no, empecemos a educarnos nosotros mismos. Una niña puede, ¿por qué los niños son más rápidos para desarrollar esa parte espacial? Porque de pequeños les han dicho usted, arme esto, desármelo y lo vuelve a armar, pero nosotros de pequeñas si lo desarmábamos nos regañaban porque después no quedaba igual, ¿verdad? Entonces, y las niñas, las muñecas, pues si les gusta está bien, pero no es una taza de té, un juego de té, eso no. Mejor enseñale al hermano rompecabezas, póngalas en cursos de astronomía, o sea, hay tantas cosas que las niñas pueden aprender. Y también, muy importante, para los que son docentes en estas áreas, es aprender nuevas metodologías, ¿verdad? ¿Cómo aprenden los niños? No aprenden igual que nosotros. Se aburren tan rápidamente, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero es bien complicado mantener el interés de una niña de 10 o de 8 años en la virtualidad. Entonces, ¿cómo logramos que los niños también puedan desarrollar estas competencias? Es metodologías, nuevas metodologías de aprendizaje, preguntarle al niño qué le gusta. A veces no les preguntamos a los niños qué quieren aprender o qué les gusta, porque decimos, no, es que los adultos somos los que tenemos que saber. Nos involucramos más cuando nosotros damos nuestra opinión, ¿verdad? Cuando algo se nos impone a nadie nos gusta, ni a los pequeños ni a los adultos. Entonces creo que eso es algo que podríamos empezar a hacer desde la primera infancia. Ok, damos por finalizado este espacio. Reiteramos las gracias, ingeniera Xiomara, por compartir con nosotros acerca de tan importante temática y sin duda motivarnos a seguir adelante. En este momento procedemos a hacer la entrega de un diploma, un agradecimiento a ingeniera Xiomara por su participación como ponente en la actividad. El diploma reza de la siguiente manera. La rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco otorga el presente diploma de agradecimiento a ingeniera Xiomara Martínez por su participación en la ponencia Carreras STEM que motiva a los jóvenes a elegirlas, dado a los 30 días del mes de junio de 2022. Firma Elena Caballero, presidenta de IEEE UDB, Mercedes Joaquín, presidenta de IEEE UDB, y Nerea Limán, asesora de la rama estudiantil IEEE UDB. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Buenas noches. Agradecemos a nuestra ponente por compartir con nosotros. Esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras. Agradecemos a todos y a todas por su asistencia y esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en futuras actividades. Damos por finalizado este evento y en nombre del comité organizador les deseamos una feliz noche.